Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Cuando el creyente contempla retrospectivamente las obras de Dios en su vida, comienza a percibir el diseño glorioso detrás de cada línea torcida. Lo que antes parecía azaroso, una pérdida, una espera prolongada, una puerta cerrada, ahora brilla con sentido y misericordia. La providencia no solo lo sostuvo, sino que lo formó. Como el fuego afina el oro y la tormenta fortalece el árbol arraigado. ¿Y no es ese el testimonio del salmista cuando declara: «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos»? Las aflicciones no fueron castigos, sino enseñanzas. Los desvíos no fueron errores, sino caminos ocultos hacia una gracia mayor. Cada detención en el camino era, en realidad, una estación de preparación. Incluso cuando el alma temblaba bajo la nube del sufrimiento, Dios estaba cerca. Invisible, sí. Silencioso, tal vez, pero jamás ausente. Como el alfarero que trabaja el barro en el torno, el Señor moldeaba con firmeza y ternura. No hubo momento desperdiciado. Cada caída enseñó dependencia, cada escasez cultivó gratitud, cada pérdida abrió espacio para un bien más profundo. Y lo más asombroso es que lo hacía sin rompernos, que en lugar de consumirnos, sus tratos nos preservaron. Nos vació, sí, pero para llenarnos con algo más glorioso. Una confianza profunda en su fidelidad, una esperanza viva en su promesa y una visión más clara de su gloria. Aprendimos que lo que parecía un retroceso era, en realidad, una preparación. Que la noche oscura solo precedía el amanecer de una fe más fuerte y más pura. Por tanto, al mirar hacia atrás, no veas solo los eventos. Mira la mano, mira el corazón, mira a Cristo, el autor y consumador de tu fe, quien ha estado obrando todas las cosas, aún las más pequeñas, para tu bien y su gloria. La providencia de Dios no se limita a los grandes eventos que transforman la vida de forma dramática. También se manifiesta en los detalles más pequeños. Esas decisiones aparentemente triviales, los encuentros casuales, las demoras frustrantes, los caminos que no tomamos. A menudo, es en estas pequeñas cosas donde su sabiduría brilla con mayor esplendor. Considera cuántas veces una conversación inesperada te trajo consuelo, o una página leída al azar encendió convicción en tu alma. Piensa en la amistad que parecía accidental, pero resultó ser un ancla en medio de la tormenta. Estas no son coincidencias. Son hilos dorados en el tapiz invisible del plan divino. Cuán profundamente nos equivocamos al juzgar las circunstancias por su apariencia inmediata. Lo que parecía un rechazo
fue en realidad una protección. Lo que parecía una pérdida, una siembra futura. A veces, lo que más anhelábamos nos habría alejado del propósito de Dios. Otras veces, lo que más temíamos fue lo que nos empujó a la cruz con mayor urgencia. Y es aquí donde el alma madura aprende a descansar. No en entenderlo todo, sino en confiar en que el pastor conoce bien el camino. La fe crece no solo al recibir respuestas, sino al aprender a esperar. No solo en las victorias, sino en los silencios. El que sostiene los planetas en su curso, sostiene también los pasos de sus hijos. Así, cada día, con su rutina, su lucha, su sorpresa, se convierte en un campo santo donde Dios obra. Y al reconocerlo, nuestra vida ya no parece una serie de eventos sueltos, sino una historia sagrada, cuidadosamente guiada por su mano invisible. Una de las marcas más conmovedoras de la providencia divina es cómo transforma nuestras debilidades en instrumentos de gracia. Aquello que nos hacía tropezar, aquello que nos avergonzaba, se convierte en el terreno fértil donde florece la humildad, la dependencia y la oración sincera. No hay accidente en esto. Dios no desperdicia el sufrimiento, ni ignora las luchas internas del corazón regenerado. ¿No es cierto que a menudo es en nuestras temporadas más oscuras cuando hemos aprendido a orar con mayor sinceridad? ¿No fue después de la caída, cuando sentiste el peso de tu propia fragilidad, que comenzaste a valorar más profundamente la misericordia de Dios? El mismo Pedro, quebrantado por su negación, fue restaurado con ternura por el Señor resucitado. Así también, cada fracaso tuyo ha sido una escuela donde Cristo mismo ha sido tu maestro. Y mientras el mundo desprecia la debilidad, el Señor la santifica. En su reino, los pobres en espíritu son los bienaventurados. Los que lloran son consolados. Los que reconocen su bancarrota moral son los herederos de una justicia ajena, la suya. De modo que cuando mires atrás y veas tus flaquezas, no las veas con vergüenza, sino con gratitud. Fueron parte del camino por el cual Dios te trajo más cerca de su corazón. Este es uno de los secretos más gloriosos de la providencia, que incluso lo que el enemigo usó para el mal, Dios lo redimió para el bien. La vergüenza se convierte en adoración. La culpa se convierte en gratitud. La cicatriz se convierte en testimonio. Y así, el alma que fue quebrada, ahora canta con gozo renovado. Este pobre clamó, y Jehová le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Porque ha aprendido, con lágrimas y esperanza, que su Dios nunca dejó de obrar, incluso en las sombras. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, no solo vemos los actos externos de la providencia, también podemos discernir cómo Dios ha moldeado nuestro carácter, nuestras prioridades, nuestros afectos. Él no solo ha guiado nuestras circunstancias, sino también ha esculpido nuestros corazones. Y esto, aunque invisible al principio, es quizás la obra más preciosa de todas. Recuerda cómo antes de conocer al Señor, tu corazón estaba cautivo por los placeres del mundo. Incluso después de tu conversión, cuán a menudo tus afectos eran débiles, tu compromiso fluctuante, tu oración superficial. Pero a través de pruebas, pérdidas y desvíos dolorosos, algo cambió. El deseo por Cristo creció.
La palabra se volvió dulce, la comunión con Dios necesaria. ¿Quién hizo eso sino el mismo Espíritu, obrando por medio de la providencia? No fue simplemente la lectura de un libro, ni la influencia de un amigo, ni la corrección de una situación. Fue Dios usándolo todo, como el alfarero usa sus manos, el agua y el torno, para formar una vasija útil. Si ahora amas más lo eterno y desprecias más lo superficial, no es por evolución espiritual, es por intervención divina. Cada frustración enseñó paciencia, cada retraso cultivó la esperanza, cada pérdida desató una dependencia más profunda. Y así, el alma moldeada por la providencia ya no se pregunta ¿por qué me sucedió esto?, sino ¿qué ha producido esto en mí para la gloria de Dios? Y esa es la victoria silenciosa de la gracia, que las heridas que alguna vez supuraban amargura, ahora respiran alabanza, que lo que parecía retraso fue en realidad una preparación, que, al final, todo sirvió para conformarnos a la imagen de aquel que nos amó primero. Es una maravilla, cuando lo piensas bien, cómo Dios utiliza incluso los pecados pasados, no para condenarnos, sino para humillarnos y aferrarnos a Cristo con más ternura. La memoria de nuestros antiguos extravíos, lejos de paralizarnos, puede servir como antídoto contra el orgullo espiritual. ¿Quién puede jactarse si ha sido salvado de un lodazal? ¿Quién puede mirar por encima del hombro a otro cuando ha sido levantado del mismo abismo? Las caídas de ayer, aunque amargas, nos enseñan a caminar hoy con más cuidado y compasión. La providencia de Dios no excusa el pecado, pero sí lo redime. Lo transforma en advertencia viva, en llamado constante a la vigilancia, en motivo perpetuo de alabanza por la gracia que nos sostuvo. Esa herida vieja en tu alma no se ha convertido en un lugar donde Cristo se ha encontrado contigo de forma más íntima, más real, más misericordiosa. Así también, los períodos de sequía espiritual, cuando sentías que tus oraciones no pasaban del techo, han producido en ti un hambre que antes no conocías. La ausencia percibida de Dios te hizo anhelar su presencia. La frialdad del alma te llevó a buscar el fuego del altar. Y cuando finalmente volvió el gozo, lo atesoraste como nunca antes. El consuelo sabe mejor cuando ha habido duelo. La luz brilla más intensamente después de la sombra. Esto es obra de una providencia sabia, tierna y comprometida con tu santificación. Ella no actúa al azar, ni responde reactivamente. Tiene propósito eterno y precisión divina. Y aunque no siempre se revela al momento, sus frutos son innegables con el paso del tiempo. De ahí que el creyente maduro pueda decir: ahora entiendo por qué lloré, ahora veo por qué esperé. No fue en vano, fue el labrado de mi alma, el cincel de Dios esculpiendo eternidad en mi polvo. ¿Y no es esta una de las mayores pruebas de que la providencia ha estado obrando en tu alma? El hecho de que ahora puedes mirar atrás y ver sentido donde antes hubo solo sufrimiento, que donde hubo lágrimas, ahora hay gratitud, donde hubo confusión, ahora hay paz, donde hubo oscuridad,
ahora hay luz. No por tus méritos, sino porque Dios, en su soberana misericordia, nunca dejó de escribir tu historia. Cuando tu fe era débil, Él la sostuvo. Cuando tu corazón era terco, Él lo ablandó. Cuando no sabías qué orar, su Espíritu intercedía. Cada paso, incluso los errados, fueron usados por aquel que endereza nuestras sendas para llevarte más cerca de Cristo, tu verdadero descanso. Y si el propósito supremo de Dios en ti es conformarte a la imagen de su Hijo, entonces, ¿no ha triunfado la providencia incluso en medio de tus caídas? Sí, querido creyente, la providencia no es solo una doctrina para discutir, sino una melodía para cantar, una roca para descansar, una lámpara para el peregrino cansado. Es la mano invisible pero firme que guía, corrige, consuela y transforma. Así termina este capítulo, no como un punto final, sino como una invitación a mirar cada parte de tu vida, la dulce y la amarga, como parte del diseño amoroso de tu Padre Celestial. Aprende a leer tus días a la luz de su providencia, y descubrirás que no hay detalle pequeño, no hay dolor en vano, no hay demora sin intención. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Salmo 25, 10. Gracias por acompañarme hoy en Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.